Escribir en preescolar implica reconocer al niño de 5 y 6 años como un sujeto activo, que piensa, que se comunica, que interactúa con el medio que le rodea, que lo interroga, que lo cuestiona, que busca infinidad de maneras y caminos para comprenderlo. Escribir en preescolar supone un maestro conocedor de ese niño preescolar y de las características que lo identifican y lo hacen ser. Un maestro estudioso del saber que fundamenta el escribir como sistema de representación, como práctica social, como producción de sentido y significación. Un maestro dueño de un saber pedagógico que posibilita la creación de estrategias, situaciones, ambientes que posibilitan la vivencia de la escritura como experiencia de disfrute, de creación, de comunicación. Cuando el niño entonces ingresa a la escuela, específicamente al grado primero, lo que hace la maestra es partir de ese reconocimiento de la función social y comunicativa de la lengua que el niño ha construido por fuera de la escuela para ayudarle a construir el código escrito. Esa construcción obviamente implica la utilización de una serie de estrategias, entre ellas la confrontación. La confrontación permite que el niño movilice cognitivamente con respecto a estos procesos y pueda comunicarse de una manera más significativa. Emilia Ferreiro dice que cuando el niño ya ha accedido al código escrito no es el fin de un proceso, sino que al contrario, es la continuación y de otros desarrollos. Citando a Daniel Pennac en su libro como una novela, nos dice que la lectura y la escritura son procesos de creación del pensamiento, lo que significa que los niños y niñas son los protagonistas de este mundo, con la posibilidad de pensarse a sí mismos, aceptarse, construirse como sujetos y sobre todo como manifestación del espíritu creador que diferencia al ser humano de las otras especies. Es un encuentro con la diversión, con lo absurdo, con el juego, el recreo y el gozo, además del conocimiento en todas las dimensiones. Los estudiantes, a través de sus escritos, dejan ver la expresión de sus afectos y emociones, inconsistencias, dificultades y un estilo propio para comunicarse con sus pares. En esta propuesta, el trabajo de los docentes se hace más arduo porque implica involucrarse totalmente. Cuando los niños han iniciado los últimos grados de educación básica primaria, ya han accedido al código y han comenzado con el proceso de cualificación de los procesos de lectura y escritura. Por eso de lo que se trata es de contribuir con la consolidación de estos procesos a través de prácticas que les permitan ampliar su horizonte de uso en las diversas situaciones comunicativas y cotidianas que se les presenten. Esas prácticas se caracterizan, por ejemplo, por reconocer cómo la lectura y la escritura cumplen funciones sociales, culturales y artísticas. Comprender que hay palabras que hacen que pasen cosas diferentes de acuerdo con su uso. Que leer y escribir son prácticas que les ayudan a desenvolverse en diversos momentos, no solo escolares, sino también cotidianos. Y uno de los mayores retos de estos niveles, considero, desde mi punto de vista, consiste en lograr que comiencen a pensarse frente a los libros, los cuentos y las novelas como sujetos críticos y creativos, que a la vez que los leen, los disfrutan, los recrean y los transforman. La lectura y la escritura se convierten en un eje fundamental para la formación de un maestro intelectual, crítico, creativo, que rompa con los modelos del método y la repetición y que se plantee como un intelectual que sea capaz de interactuar con la cultura, los saberes, las ciencias y reflexionar de manera constante frente a su quehacer. En ese sentido, la lectura y la escritura, no solo para los maestros, consideramos que es un elemento vital para la creación de sujetos activos y críticos, en tanto que la lectura y la escritura les posibilita una acción activa y directa en el medio, pero también
plantearse criterios, argumentos, pensamientos, en tanto que la escritura y la lectura están directamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de sujetos creativos, críticos y participativos en la transformación de su medio ambiente. Buenos días, yo me llamo Luna Isabel y mi cuento se llama Las fantásticas aventuras de Carla. Con él gané un concurso de cuento en esta institución. Para poder yo escribir el cuento tuve en cuenta muchos aspectos. El primero fue decidir un tema. Otro de estos fue estar en un lugar silencioso y tranquilo donde pudiera imaginar las cosas. También tuve en cuenta mucho la fantasía que hay que tener para poder escribir un cuento. Lo que más me gustó de esto fue que con él pueda alegrar los días de las personas cuando lo lean. El día que supe que era ganadora tuve mucha felicidad porque a mí me gusta mucho que las personas se alegren con lo que yo hago, y el saber que cuando nos dijeron que el libro iba a salir públicamente me gustó mucho porque todos iban a poder conocer mi cuento, no tanto porque gané ni nada de eso, sino porque todos se alegrarían y se inspirarían con mis historias. Mi cuento se llama La decisión de Juan. Fui una de las ganadoras del segundo concurso infantil de cuento. Yo fui una de las que tuve en cuenta 10 elementos para construir mi cuento. El primero, tuve en cuenta sobre qué iba a ser mi cuento. Un tema, un título al cual me gustó mucho porque según el comienzo del título hice el cuento muy serio, con nada de creatividad. Después yo volví a leer y me entró a la cabeza otra idea muy interesante. Después, cuando lo iba a crear, tuve en cuenta una planeación. Después lo volví a reescribir. Ya después lo entregué. A los días de yo haber entregado mi cuento, la profesora Cristina me cuenta con mucha felicidad que yo he sido una de las ganadoras del segundo concurso. A mí me da mucha felicidad, y al saber que todos mis compañeritos confiaron en mí para yo poder darles a conocer ese momento de felicidad. Ya después tuve en cuenta que todos tenemos una capacidad para creer en nosotros y hacer un cuento el cual nos ayude a tener una lección para la vida.